Vamos a empezar en un ciclo de charlas que les hemos llamado charlas en profundidad, que para nosotros estamos muy contentos desde el CEPI y especialmente desde el centro, desde el Observatorio de Economía Política Internacional, que es un poco los que hemos ido movilizando para este mes estas jornadas de charlas. Vamos a tratar de juntarnos entre distintas intereses, áreas que tratamos las relaciones internacionales y hablar un poco, intercambiar, hacer estos encuentros a través de estos medios online para hacer también ese intercambio de ideas sobre estas realidades, ¿no? Estos temas tan interesantes que nos atañen hoy en día en las relaciones internacionales. Esta primera jornada de hoy, martes 14, la hemos titulado Desafíos y oportunidades actuales en en las economías asiáticas, entre el proteccionismo y la cooperación. Acá tenemos los tres exponentes que ahora pasaré a presentar, pero quiero recordar también que el próximo martes, el martes 21/9, tendremos otro episodio de estas jornadas que versará sobre los 30 años del Mercosur y un poco balances y perspectivas, y después la tercera jornada será el martes 28, donde también trataremos temas relacionados a emprendedores, innovación y desarrollo, todo enmarcado en este ciclo de economía política, ¿no? Y desde ya, muchas gracias a los expositores por haber aceptado también participar en este evento. Para nosotros es muy importante poder tener estos minutos para intercambiar y tratar de socializar todo este conocimiento, y siempre surgen dudas y siempre hay puntos en común entre todos los trabajos, ¿no? Entonces, voy a pasar a presentar los ponentes. El primero, Max Popse, licenciado, politólogo y maestrando en Ciencias Sociales, docente e investigador de la carrera de Ciencias Políticas y del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina, GESAL, y también de la Universidad de Buenos Aires, secretario de redacción de la revista Asia-América Latina, que hoy va a versar su ponencia sobre la ruta de la seda digital en América Latina, ¿no? Seguidamente tendremos la exposición del licenciado Alejandro Lamarque, investigador del Grupo de Estudios de Asia América Latina, también de GESAL, y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Relaciones Internacionales por la Universidad de La Plata. También el título de su ponencia va a ser sobre Camboya y del aislamiento a la integración internacional. Y finalmente tendremos al licenciado Mariano Estatelo, investigador del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, también GESAL, y también licenciado en Ciencia Política y doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. El título de su ponencia, que será la última de las tres, Proteccionismo minero en Indonesia y una política de Estado. Simplemente para recordar a los ponentes, las charlas, la idea de las exposiciones van a ser de 15-20 minutos, también para todo el mundo que estamos participando. Al final va a haber un tiempo para hablar un poco, impresiones, algunas preguntas para los ponentes, aprovechando esta introducción a estos temas. Y cualquier cosa, se puede ir escribiendo en el chat algunas preguntas que podemos retomar en el último turno, ¿correcto? Así que, si quieren, Max, puedes empezar sin problema. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Yo voy a compartir la pantalla para mostrar un pequeño PowerPoint para esta sesión. Por favor, si en algún momento me friso o algo, avísenme, porque estas cuestiones suceden constantemente, como veníamos charlando con los organizadores, así que si algo no se entendió, lo podemos repetir. El tema de mi ponencia es la ruta de la seda en su particularidad sobre la dimensión digital. ¿Qué nos queremos referir con digital? Principalmente a lo que son las telecomunicaciones, no las telecomunicaciones analógicas y tradicionales que estamos acostumbrados, sino más bien aquello que tiene que ver con el desarrollo también de ciencia y tecnología, y a lo que hace principalmente la conectividad a través de Internet, que hoy en día agrupa a la mayor parte de las telecomunicaciones. El interés de esta ponencia tiene que ver con que la iniciativa de la Franja de la Ruta ha sido un proyecto del cual se ha hablado mucho.
Hoy en día, ya hace varios años, que quienes están en tema han escuchado mucho hablar sobre ella, así que no me quiero detener mucho en el contexto, pero simplemente contar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se desarrolla esta iniciativa, que primero hay que tener en cuenta que no es independiente de la política del Estado chino, ni de obviamente no de su política exterior, pero tampoco de su política interna. Tiene que ver con una trayectoria que está planificada a partir de los planes quinquenales que forma el Partido Comunista Chino y que luego ejecuta el Estado. Y que tiene por objetivo esta iniciativa a nivel global la mejora de la conectividad en términos súper amplios. Eso implica tanto la conectividad de China con el resto del mundo como la conectividad del mundo en sí y de lugares internos a nivel subnacional y demás. Por lo menos así fue como fue pensada en la iniciativa cuando se lanza en 2013. Obviamente ha habido cambios en sus nombres y demás, porque la iniciativa no es una sola cuestión. Nosotros lo utilizamos en singular simplemente para, primero, poder traducir de una manera o transliterar de una manera más correcta desde lo que es el chino, pero también es una cuestión para simplificar porque existen muchos proyectos que están incluidos dentro de este megaproyecto, que es como se le suele denominar. Dentro de eso uno puede tener tanto la construcción de vías férreas, de puertos, también de estructuras de carreteras y demás, que hacen más a la conectividad de la China propia con el resto del mundo y que está enfocado más en Eurasia, particularmente con los países vecinos, pero que luego esto se fue exportando en el sentido de que eh, como política de desarrollo, como política de crecimiento y de conectividad, quedó trunca, quedó corta. Entonces, se renueva la iniciativa de la Franja y la Ruta como un modo de visibilizar a la República Popular frente al resto del mundo como un ejemplo de un país que coopera, un país que eh, ayuda a otros países para que puedan desarrollarse. Entonces no es tanto una cuestión de una política de auto que sea propia, digamos, que una política para tener una ganancia solamente china, sino que se piensa también para poder exportar una idea de China que tiene que ver con un país que ayuda. Esto en un contexto de una potencia que emerge, ¿no? China no es el mismo hegemón que era cuando se propuso esto en 2013 y no lo era mucho antes tampoco. Entonces, esta iniciativa viene a ser como un brazo ejecutor también de esa política exterior, de darle de un nuevo cariz a la política exterior china. Entonces, por eso vemos que en el principio tenía esta idea un poco más centrada dentro, alrededor de la vecindad, y después se fue exportando. Y lo podemos ver eso también cuando llega a América Latina, que lo vamos a poder ver en algunos gráficos. ¿Qué pasó luego? A grandes rasgos, y lo vamos a ver hacia el final también, pero la iniciativa en América Latina tuvo como una primera ola en la cual se logra tener un piso de inversiones que se va prolongando a lo largo de los años, que no crece, digamos, no es una inversión exponencial, no es una iniciativa que crece exponencialmente en nuestros países, pero sin embargo garantiza que China tiene una presencia, por lo menos en los flujos de inversiones, sostenida. Eso, a partir del año pasado, comienza a revertirse por una cuestión lógica de que, bueno, ese billón de dólares que había prometido en un principio Xi Jinping para poder invertir en esta iniciativa, bueno, gran parte tuvo que ser redireccionado a la política interna china para poder hacer frente a la cuestión económica luego de la pandemia. Pero además de eso, existen nuevos terrenos en los cuales China juega. Uno de ellos es el 5G. Vamos a ver que tiene que ver mucho y que hoy en día es muy importante en esta situación. Entonces, ¿por qué Ruta de la Seda digital? Y bueno, porque básicamente es en lo que se ha transformado la iniciativa en los últimos 2 años. La información, lamentablemente, que tenemos para poder compartir acá se restringe al periodo 2013-2019, ese septenio, que es hasta donde se logran los datos, y porque además es un periodo comparable
toda vez que los datos que hay sobre el 2020 y 2021 son datos como se dice en estadística, son casos extremos y que generalmente no tiene mucho sentido ver acá, a no ser de que analicemos específicamente lo que ha sucedido en pandemia, que no es el caso en particular de esta ponencia, pero que sí es algo que es meritorio considerar a futuro. Entonces, lo que podemos ver es que, además de esta ralentización de la iniciativa en sí, por una cuestión de la necesidad de reinvertir parte de ese capital dentro del mercado interno chino, existe la cuestión de que hay un nuevo viraje político y una nueva estructuración de qué es lo que debe hacer el Estado chino de acuerdo al plenario que tuvo el año pasado el Partido Comunista, a final del año pasado, y que derivó en el nuevo plan quinquenal, que ya que viene con los mismos lineamientos del plan quinquenal que será en 2016, pero que se renueva ahora en 2021, teniendo en cuenta cuestiones claras, como por ejemplo lo que es la soberanía del Estado sobre su territorio, cuestiones territoriales de la propia China en su entorno, pero principalmente lo que nos interesa acá es el tema de la conectividad. Es decir, China debe convertirse en una potencia digital. Eso implica una potencia que pueda exportar la tecnología, la ciencia también, la ciencia y tecnología que después podemos ver también que se ha replicado, por ejemplo, en lo que es la industria farmacéutica, ¿no? Con pandemia mediante. Entonces, este nuevo lineamiento de la política exterior china implica también un viraje de hacia dónde vamos. Pero lo interesante, y vamos a ver, es que si esto se replica o no en los números. Bueno, cuestión de políticas, hacer una pequeña advertencia. Los casos que vamos a ver acá son 7 casos. Los 7 principales países de América Latina, porque obviamente pensar en América Latina son 20 países, o América Latina y Caribe, que son 33, es demasiado para el poco tiempo que podemos tener el lujo de estar acá. Entonces, los principales países, que son Argentina, Chile, Colombia, Brasil, México, Perú y Venezuela. Entre ellos componen el 80% de la población, del territorio, del PBI de nuestra región, y son bastante representativos de lo que ha sucedido. Pero obviamente hay matices, y acá me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que ha sido el flujo de la inversión extranjera directa China para acá. Esto es un cuadro extraído de un artículo mío que está en prensa, así que bueno, cuando salga se podrá citar. Lo interesante que podemos ver acá, como se mencionaba, es que a partir de 2013 se hace un corte y comienza a haber un piso de una inversión más o menos unos 10.000 millones de dólares en estos 7 países, pero podemos ver que es muy diverso la cantidad de cómo se va invirtiendo. Entonces, ni bien empieza este proyecto, podemos ver que los principales proyectos se van en Argentina, en Perú, y luego se va priorizando otros países de la región, por ejemplo Brasil, que en el año 2016 tuvo una inversión extraordinaria, en un momento en el cual Brasil necesitaba mucha inversión, porque recordemos fue el peor año que tuvo de su crisis económica, y que bueno, terminó con la caída de un gobierno. Entonces, tiene que ver con cuestiones políticas, y sí, la verdad que se puede verificar eso, se puede verificar en el hecho de que, por ejemplo, en cuestiones de inversión, un país que es clave en la región, que es México, la segunda economía de nuestra región, ha tenido muy poco nivel, que podemos ver acá como estas líneas. Y eso tiene que ver también con que México es un socio estratégico de Estados Unidos. No implica que México no tenga una relación fluida con China, la tiene, pero comercialmente, en inversiones, en materia económica, sigue manteniendo una relación mucho más fluida con Estados Unidos, y eso implica algunas cuestiones de exclusividad. Entonces, y bueno, esto lo que podemos ver es en general. Esto abarca absolutamente todas las dimensiones económicas, pero los sectores principales son la agricultura, la ganadería, la piscicultura en el caso de Perú, por ejemplo, es muy importante, la ganadería en el caso de Argentina, de Uruguay, la extracción y la exploración de hidrocarburos en el caso de Venezuela, que después podemos ver que el caso de Venezuela también fue desapareciendo, como siempre fue poca la inversión y fue desapareciendo a medida que fue empeorando la crisis. Eso también lima un poco esta idea que se tiene de China, que esto que venía a cooperar, en realidad también venía a hacer negocios, ¿no? No simplemente a hacer salvatajes. Y bueno, la explotación minera, que por cierto es algo que es vital y es para la estrategia del régimen chino. ¿Qué podemos ver entonces en los proyectos de infraestructura?
Los proyectos de infraestructura hay una diferencia, que la inversión extranjera directa lo que vemos eh, son simplemente cuando un inversor chino, puede ser privado o puede ser público, compra una parte de una empresa pública o privada en los países de América Latina. La inversión en infraestructura es otra cosa. La inversión en infraestructura es una concesión que da el Estado y que el Estado sigue siendo soberano sobre esa inversión en infraestructura. Entonces, ahí podemos ver que hay una diferencia muy grande porque es mucho menos atractivo. Eh, lo que quería mostrar es esto, perdón, estaban las diapositivas al revés. Antes de pasar al tema de la infraestructura, quiero mencionar el tema del flujo en telecomunicaciones, que es a lo que hemos venido hoy. Y podemos ver que nosotros acá estamos viendo niveles de unos 10.000, 15.000 millones en el año 2016 de dólares, esto es en términos nominales, y podemos ver cómo esto ha caído, o sea, cae, mejor dicho, cuando uno lo ve en términos de las telecomunicaciones. Podemos ver que el tope fue en 2015 con solamente 600 millones de esos 10.000 que podemos ver. Podemos ver entonces que sí, si bien en el plan quinquenal, en toda la preparación estratégica que tiene el Estado chino, existe una idea de la priorización del desarrollo tecnológico, ese desarrollo tecnológico que es principalmente interno, y cuando se intenta incorporar la iniciativa es bastante flojo. ¿Por qué motivos? Y hay varios. Entre ellos está el tema de que hay cuestiones políticas, hay muchas reticencias por parte de estos países de recibir este tipo de inversiones. Hay cuestiones en las cuales estos contratos se han firmado y no, de luego no se han dado, que es la mayor cantidad de lo que tiene que ver con las inversiones de la iniciativa, hacen esa lógica. Existen los contratos en papel, pero luego es muy difícil llevarlos a cabo por las realidades subnacionales de nuestros países, cuando son, por ejemplo, inversiones que se hacen en lugares lejanos de las capitales, pero también tiene que ver con que hay cambios de gobierno. Y cuando nosotros tenemos cambios de gobierno, por lo menos en Argentina, sabemos muy bien que no solamente cambia de gobierno, sino que gran parte del Estado también lo hace, y con ello, bueno, muchos de estos contratos quedan vacíos. En cuestiones de tecnología, las inversiones no pueden darse de manera espontánea y no pueden durar un año, digamos, a corto plazo, sino que son inversiones a muy largo plazo, y eso también hace que los inversores chinos tiendan a no tener tantos incentivos para poder invertir acá. Y sí, por ejemplo, en otras regiones mucho más subdesarrolladas, como por ejemplo África, como por ejemplo hoy en día lo podemos ver en el centro de Asia también, son regiones en las cuales tienen mercados mucho más atractivos de lo que puede ser América Latina, salvando la cuestión de la distancia. Y lo que podemos ver es que la inversión extranjera efectivamente se da a partir no de empresas estatales, sino a partir de empresas privadas chinas y nombres conocidos que podemos ver acá, como Huawei, como Lenovo. El Futon Group es un grupo también muy importante, que generalmente se hacen componentes electrónicos o tecnología 4G. Pero podemos ver que también lo hacen en lugares estratégicos. Por eso puse, por ejemplo, el estado que hacen en los principales países en los cuales tienen inversión, que son México y Brasil, porque son estados que están preparados para recibir esta cantidad de inversiones, perdón, y que pueden mantenerlo a largo plazo, pero esa inversión está focalizada en lugares que tienen de por sí como sería, tienen de por sí algunas ventajas estratégicas, como por ejemplo el Estado de Nuevo León, un fuerte bastión del PAN, que es un Estado con políticas de inversiones muy liberales, con baja de impuestos. Entonces también tiene que ver con una cuestión de simplemente vamos a invertir, pero esto no solamente tiene que responder a la estrategia del partido, tiene que ver con que la empresa necesita producir en América, y bueno, México es parte del antiguo NAFTA, hoy en día del TEMEX, y gracias a eso nosotros podemos también exportar esto que producimos, por ejemplo, en Nuevo León, lo podemos exportar a Estados Unidos, o en el caso de Brasil, tenemos un mercado de 250 millones de habitantes, ¿no? Esto pensándolo en los términos estratégicos. Dado que son 15 minutos y no quiero demorarme mucho, quiero pasar a lo que tiene que ver, un datito de color. Cuando vemos en infraestructura, en telecomunicaciones, a este cuadro lo hice de esta manera para que pueda ser bastante explícito, bastante gráfico, valga la redundancia. Solamente ha habido 4 casos en la iniciativa de la Franja de la Ruta, hasta ahora, de inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, que han sido muy puntuales y que, bueno, incluí, además de los 7 países que ya teníamos,
a Bolivia y Paraguay, porque si no nos quedaba Argentina sola. Y Argentina sola con una inversión que ni siquiera es una inversión que puede utilizar Argentina, sino que es una inversión propia del Estado chino, bueno, o se utiliza, digamos, ese régimen que hay de un par de horas y demás, pero que tiene una cuestión de centralidad propia del partido y demás. Y bueno, después podemos ver el caso de Bolivia, cuando lanzó su satélite, que también recurrió a la tecnología china. Nosotros tenemos la ventaja de no tener que depender de tecnologías extranjeras y podemos hacerlo nosotros, pero bueno, también si hubiese sido el caso, probablemente hubiésemos recurrido a ello. Y hay cuestiones en el último año, en 2019, que es muy curioso, ¿no? Centro de Videovigilancia. Nosotros sabemos, estos datos están tomados de Redact China, que es un grupo mexicano compuesto por investigadores de toda América Latina que investiga sobre estos temas. Eh, y que tiene la particularidad de que ellos buscan los datos en el campo. Y sabemos que hay centros de videovigilancia que provee China en varios países, pero lamentablemente esos contratos están bajo secretos. Entonces no se pueden contabilizar. Argentina es el único país que no lo hizo, entonces podemos saber que efectivamente en 2019 compramos centros de videovigilancia, y eso es parte de la infraestructura también que ha invertido China. Y luego un caso muy particular, y esto sí es para debate, es para el caso de Paraguay, un país que no reconoce la República Popular China como un Estado, y que sin embargo una empresa privada, en el resto podemos ver que son, bueno, a excepción de ZTE, son todas empresas públicas. En el caso de Huawei es una empresa privada que va a instalar la fibra óptica en Asunción, y es muy curioso porque también generó muchos debates políticos. ¿Qué hace eso? Es una inversión muy pequeña, fueron 12 millones de dólares, pero sin embargo también abre la puerta, es un método que tiene China, además de lo que ya mencioné anteriormente, para poder hacer un poco de poder blando, y bueno, en este caso tan particular, que es como su reconocimiento como Estado. Así que un poco ese pantallazo, perdón por ir tan rápido, pero bueno, el tiempo es tirano, y dar un poco las conclusiones que se ven hasta acá. La iniciativa no ha tenido un aumento significativo, lo pudimos ver a partir de los gráficos, en términos nominales no se ha dado, en términos reales aún menos. Eh, Hasta ahora se sigue manteniendo la mayoría de la inversión, estamos hablando de casi un 80% de la inversión en cuestiones primarias, la extracción de minería, piscicultura, ganadería y demás. Eh, y en la infraestructura es generalmente transporte y generación eléctrica. Como podemos ver acá, las centrales hidroeléctricas, el tema de Atucha, etcétera. Algunos puertos en Perú. Pero ¿qué pasa? Existe una enorme disparidad entre los países que vimos. México, por ejemplo, no recibe ningún tipo de, o sea, recibe muy poca inversión en extranjera directa y casi nada en infraestructura. Cuestiones estratégicas también, cuestiones de política. Los países del Mercosur recibimos mucho más de esto, con la excepción de Paraguay, pero podemos ver que Paraguay deja de ser una excepción. Es interesante para analizar a la luz ahora de que, bueno, uno de nuestros socios quiere hacer un tratado de libre comercio. ¿Cómo se puede ir dando eso? ¿Existe una voluntad del Estado paraguayo de poder virar su diplomacia? Es complejo, pero la tecnología es una de las herramientas con las cuales China puede forzar ese brazo. Finalmente, el tema del sector lo vemos que ya no es prioritario, por lo menos en el cuadro general de la iniciativa de la Franja, tiene que ver más con vamos a construir en tierra, lo podemos ver en el caso de Pakistán, en Myanmar, en Asia, y otros países como Camboya e Indonesia, que Alejandro y Mariano también pueden avanzar un poco mención sobre eso. Y como consecuencia, la inversión en telecomunicaciones se mantiene en niveles muy magros en América Latina. Esta cuestión de que van a venir por el 5G, de que existe una ofensiva china en este sentido, sinceramente en los números no se ve. Es una cuestión más de sensacionalismo, porque cuando uno va a los datos no se puede corroborar esta idea, sino se puede corroborar lo contrario. China en realidad no está invirtiendo. Y si invierte, invierte a partir de contratos secretos, que es muy difícil después de poder determinar, y generalmente no terminan cumpliéndose por las razones que mencioné antes. Así que bueno, como corolario, a mí lo que me gustaría decir que esto lo que nos deja pensando es, hay necesidad de promoción de inversión en tecnología, somos una de las últimas regiones en el mundo que está probando tema de 5G, y bueno, la instalación mucho más allá, no sabemos hasta cuándo se va a dar. Y lo que sí necesitamos, y viendo que el país que tiene una iniciativa de inversiones
específicamente para esto. Si ellos no están invirtiendo, bueno, necesitamos no solamente promocionarnos, sino también diversificar y buscar otros actores que nos permitan lograr ese crecimiento tecnológico y esa inversión en ciencia y tecnología e innovación que es tan necesaria para nuestras economías. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Max, la verdad que muy interesante. Después retomamos las cuestiones en las preguntas, pero ahora me gustaría pasar la palabra a Alejandro. ¿Está por ahí? Buenas tardes a todos. Un minuto que voy a compartir pantalla. Díganme por favor si pueden verlo bien. A mí me sale bien, no sé si es que está muy chiquito, pero creo que sí. No, sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, gracias por este espacio. Yo voy a hablar de, así como Max habló de China, yo voy a hablar de un vecino de China, Camboya, un país no tan, tan conocido, bastante periférico, remoto, pero que atravesó procesos de transformación en los últimos años muy importantes, que creo que son un testimonio de el dinamismo de Asia-Pacífico como región en las últimas décadas y en el futuro. Así que creo que es importante prestarle atención. Cuando se nombra este país, la imagen habitual que viene a la cabeza es la de guerra civil, genocidio, ayuda humanitaria, misiones de paz, un país con conflicto endémico, básicamente. Y es entendible, dado que Camboya vivió directamente los principales acontecimientos del siglo XX, colonización francesa, ocupación japonesa durante la Segunda Guerra, descolonización, los coletazos devastadores de la guerra de Vietnam, un régimen revolucionario genocida, el famoso régimen de los Gemeres Rojos de Pol Pot, que destruyó al país. Luego la ocupación militar de Vietnam, luego de años de enfrentamientos fronterizos, y luego la intervención directa de Naciones Unidas para garantizar la paz y la reconstrucción del país. Así que es natural que estas imágenes sean lo primero que viene a la cabeza cuando hablamos de Camboya. Y el peso de todos estos acontecimientos todavía se hace sentir 3 décadas después. Pero en esta presentación yo en cambio quiero poner el foco en la transformación de Camboya, en los procesos que este país puso en marcha a medida que intenta dejar atrás ese pasado de violencia y penuria económica. Y para eso, para dar cuenta de estos cambios, voy a centrarme en el desarrollo de la industria textil, de vestimenta y calzado. Porque esta industria motorizó el desarrollo de Camboya en los últimos años, su integración al sistema internacional y modificó su estructura económica. Antes que nada, unos datos superficiales sobre el país para poder ubicarlo en el mapa, ya que probablemente no todos lo ubiquen. Es un país tiene un área un poco mayor a la de Uruguay. Se ubica en la península de Indochina, justo sobre el Golfo de Tailandia y cerca de las principales rutas comerciales marítimas del mundo en el Indo-Pacífico. Es un país de fértiles llanuras, bañadas por el delta del río Mekong. Tiene tan solo 16 millones de habitantes, así que un mercado doméstico muy chico y con escaso poder de compra, por cierto. Solo el 25% de la población es población urbana. O sea, eso habla de lo devastador que fue el siglo XX para este país, lo difícil que fue construir proyectos de desarrollo que inevitablemente derivan en el siglo XX-XXI en la urbanización. Étnicamente es homogéneo, lo que es una anomalía para la región que está caracterizada por la heterogeneidad étnica, y la religión dominante es el budismo. Pero bueno, pasando al núcleo de esta presentación, paso a hablar de la economía. Hasta la pandemia de 2020, la economía camboyana tuvo un crecimiento promedio real de 7,7% entre 1998 y 2019. Esto la convierte en una de las economías que más rápido crecen según datos del Banco Mundial. Y en 2015 alcanzó el estatus de país de ingresos medios bajos, motorizado por industrias como el turismo y otros servicios, la industria textil, la construcción y la agricultura. Y recientemente también cada vez con más fuerza la minería, sobre todo el oro.
Acá, bueno, pueden ver la evolución de los altísimos niveles de crecimiento de un país. Es cierto, partía de una base muy baja, pero aún así es un testimonio de cómo se ha insertado en los últimos 30 años en el sistema internacional. Todo esto gracias a flujos de inversión extranjera directa, provenientes sobre todo de los países vecinos: Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, China, Malasia, Japón. En 2020 los flujos llegaron a equivaler al 14% del PBI. Y bueno, naturalmente, de la mano de este proceso de crecimiento, todos los indicadores de desarrollo humano en este país, que eran muy malos cuando finalmente los vietnamitas se retiran del país a fines de los 80, comienzan a mejorar. La esperanza de vida sube de 58 a 69 años, la alfabetización llegó actualmente al 80%, cuando al principio de los 90 casi no había escuelas, y la mortalidad materno-infantil, como ven acá, bajó marcadamente. En todo este proceso de crecimiento, la industria textil, de indumentaria y calzado tuvo un rol clave. Actualmente supone más del 50% del PBI, el 70% de sus exportaciones totales en 2018, y emplea más de 900.000 trabajadores, sobre todo mujeres de pueblos rurales que se desplazan a los centros urbanos. Su producción está orientada concretamente al mercado externo, siendo sus principales destinos Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, menos del 5% de las fábricas de indumentaria son propiedad de camboyanos. En su mayoría pertenecen a inversores de países vecinos que también proveen la materia prima y los accesorios. Se concentran en un área geográfica reducida. Es básicamente un corredor de grandes ciudades que incluyen Phnom Penh, Tak Mau, hasta llegar a Sihanoukville, el puerto. Y estas fábricas se limitan a un modelo que se llama Cut, Make and Trim, CMT, por el cual la materia prima, la maquinaria y el diseño, todo viene del exterior, mientras que las fábricas de Camboya solo se limitan a poner la mano de obra, al corte y la confección de esas prendas. Con el tiempo, esta industria, que muchos estimaban iba a ser algo solo con vida útil limitada en los primeros momentos del posconflicto, terminó consolidándose hasta posicionar a Camboya dentro de los 10 primeros exportadores de indumentaria en el mundo. Ahora, ¿cómo es que logró este lugar en la cadena global de producción tan importante, un país que venía de devastación tan marcada? Eso fue posible con una transición exitosa hacia una economía de mercado abierta al comercio y a los flujos de capital. Además, se vio reforzado con acuerdos comerciales de cooperación y de acceso preferencial a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, por un proceso de cambio interno y de integración al exterior. El proceso interno implicó un movimiento mutuamente reforzante de reformas económicas y de consolidación del orden interno. A fines de los 80, Camboya todavía estaba bajo ocupación vietnamita, e impulsado por las reformas Doi Moi de Vietnam y también por la disolución de la Unión Soviética, que supuso una caída abrupta de los ingresos que Camboya recibía y de los que dependía de la Unión Soviética, el gobierno puso en marcha las bases de un cambio estructural, o sea, el pasaje de una economía planificada y de producción doméstica a una economía de laissez-faire y exportadora. Así se procedió a restablecer la propiedad privada, a privatizar empresas estatales, la descolectivización de la producción agrícola y la abolición del monopolio estatal sobre el comercio exterior. Los efectos se hicieron sentir rápido y la economía creció a altas tasas, aunque los beneficios se vieron recortados por desequilibrios macroeconómicos muy fuertes, llegando a tener una hiperinflación de hasta 200% en 1992. Programas de estabilización en 1993 y más que nada reducciones del déficit fiscal normalizaron la tasa de 200%, pero desde entonces la economía muestra altos niveles de dolarización.
En lo que respecta a la consolidación del orden interno, la desmovilización de los Jemeres Rojos, que estaban replegados en las junglas de la frontera con Tailandia y mantenían un conflicto de guerrillas con el gobierno central, puso fin a décadas de conflicto armado. O sea, por fin el país está en paz, después de medio siglo de violencia ininterrumpida. Por otra parte, la consolidación del Partido Popular de Camboya y su líder, Hun Sen, ordenó al sistema político y le dio previsibilidad. El PPC se sostiene sobre un sistema patrimonialista de redes de mecenazgo que van desde la cima, el primer ministro, hasta el último funcionario en la provincia más recóndita. Esto también se extiende a las fuerzas de seguridad y se complementa con una política de cooptación y represión de la oposición política que desafíe su dominio. El régimen comúnmente es caracterizado en la ciencia política como autoritarismo electoral o competitivo. Ahora podría hablarse de autoritarismo hegemónico. En lo que respecta al orden externo, ya tras la retirada de Vietnam y la transición a un gobierno local, el gobierno camboyano supo aprovechar un ambiente internacional favorable para desarrollar una industria textil en muy poco tiempo. Se desplegó una política amigable a la inversión extranjera directa, como lo que refleja la Ley de Inversión de 1994. Y sus enmiendas, simplemente, ¿qué hicieron? Agregaron incentivos muy generosos a los inversores. Fíjense que con excepción de la propiedad a la tierra, la ley camboyana trata a los inversores domésticos y extranjeros en pie de igualdad. Incluso se permite la operación de firmas 100% extranjeras. Actualmente, China es el principal inversor, proveyendo más del 26% de la inversión extranjera total en 2018. Le sigue la inversión agregada de los países de la ASEAN con 25%, y el resto se reparte entre países de la región como Australia, Corea, Taiwán, Bangladesh, etc. Simultáneamente, Camboya se integró al sistema regional y mundial de comercio para exportar estas manufacturas textiles. En 1999 normalizó las relaciones con sus vecinos al integrarse formalmente a la ASEAN y a su área de libre comercio. A esto siguieron una serie de acuerdos adicionales para liberar la circulación de capitales, bienes y personas. Fíjense que destaco acá 3 que están en proceso de entrar en vigencia, como la RCEP, de la que tanto se habla últimamente. Y la semana pasada la Cámara Alta de Camboya ratificó el Acuerdo de Libre Comercio con China. Y está avanzando muy rápidamente también con el acuerdo con Corea. O sea, Camboya sigue abriéndose al Asia-Pacífico. Por último, en lo que respecta al orden externo, algo determinante fue la consolidación algo determinante en la consolidación de esta industria textil fueron los acuerdos de acceso preferencial a los mercados norteamericano y europeo. En este caso, el norteamericano, tenemos el Sistema Generalizado de Preferencias, o GSP, que fue creado para incentivar el crecimiento de países en desarrollo e incrementar la competitividad de las empresas norteamericanas con insumos baratos. Y este sistema da acceso libre de aranceles a alrededor de 5.000 productos provenientes de los países calificados como menos desarrollados. Y desde su incorporación a este sistema en 1997, la industria de textiles, indumentaria y calzado de Camboya se ha beneficiado particularmente. En 2018, por ejemplo, el 24% de su producción fue a parar al mercado estadounidense. Y en 2020 saltó a 36%. Por otra parte, está, si miramos a la Unión Europea, la iniciativa Todos salvo armas, que exime a las exportaciones de países como Camboya, con la excepción de armas, del pago de tarifas aduaneras. Pretende favorecer el desarrollo en países atravesados por conflicto endémico, básicamente. Y en 2018 el mercado europeo representó más del 45% de las exportaciones camboyanas. Es su principal destino, básicamente. En síntesis, Camboya supo aprovechar las ventajas de la industria de indumentaria, abriendo su economía y valiéndose de instancias regionales y acuerdos comerciales
para facilitar el flujo de capitales necesarios para poner en marcha esta empresa y para poder posicionar sus productos en el mercado internacional. Con esto logró posicionarse en las cadenas globales de producción desde una posición de gran competitividad. Para ir cerrando, porque no quiero retener mucho la palabra, quiero hacer una breve mención al lugar creciente que ha tenido la industria textil en los vínculos políticos de Camboya con Estados Unidos y la Unión Europea. A principios de 2020, la Unión Europea excluyó de su programa de Todo Salvo Armas al 20% de las importaciones provenientes de Camboya. Esto a un modo de retaliación por el marcado deterioro de la situación política y de derechos humanos en Camboya vivido desde 2015 y sobre todo en la elección fraudulenta de 2018, por la cual el gobierno del Partido Popular de Camboya proscribió a la oposición, al partido CNRP, el Partido de la Reconstrucción Nacional de Camboya, y terminó haciéndose con el control de todos los cargos a nivel comunal, provincial y nacional. Es decir, virtualmente se convirtió en un país de partido único. Y esto es muy importante porque es un golpe muy fuerte dado el porcentaje de las exportaciones que se ve afectado. El problema es que al poco tiempo de entrar en vigencia comenzó la pandemia, así que es difícil mensurar cuantitativamente el impacto concreto de esta medida. El gobierno camboyano dijo, bueno, esto no importa, nos vamos a replegar con China, estamos firmando un acuerdo de libre comercio, pero bueno, en general hay consenso de que las chances de que la China sea un reemplazo de la Unión Europea como destino de las exportaciones de indumentaria es muy limitado porque China no consume ese producto, tiene su propia producción. Sí, en todo caso, los beneficios de ese acuerdo van a estar en la exportación de materias primas, de producción agrícola, etc. Por otra parte, está la situación con Estados Unidos. Camboya posiciona sus exportaciones con el sistema generalizado de preferencias, pero este sistema expiró el 31 de diciembre de 2020. Todavía está pendiente su renovación. De hecho, se está discutiendo, no concierne concretamente a Camboya, sino hay discusiones sobre el sentido de continuar el sistema en su conjunto. Pero a esto se suman la posición de una posición bipartidista, porque está tanto entre republicanos como demócratas de castigar a Camboya por las mismas situaciones que mencionaba recién sobre el deterioro de la situación política y de derechos humanos, pero también por su aproximación a China. Acá, bueno, ahí están los ejemplos de, bueno, senadores de Estados Unidos, pero también se puede pensar en la visita de la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, a Camboya hace unos meses, en mayo, que fue bastante importante porque fue la primera visita de un funcionario del Departamento de Estado a Camboya en más de 5 años. Wendy Sherman se reunió con Hun Sen y le recordó, bueno, el foco se centró en la preocupación de Estados Unidos por la presunta construcción de bases militares con asistencia china en Camboya. En el trasfondo estuvo el recordatorio amigable, por así decir, de recordarle al gobierno camboyano de los beneficios del sistema generalizado de preferencias para el desarrollo de la economía camboyana y cómo eso puede verse comprometido si Camboya se aproxima demasiado a la órbita china. De todos modos, es bastante improbable que el gobierno norteamericano castigue de ese modo a Camboya. No, gracias. O sea, Bueno, gracias. Gracias por la cosa. Perdón, ¿sigo? Hola, Daya. Sí, continúa. No, está bien ahí. Bueno, igual no, estaba cerrando. Es básicamente, bueno, quería darle una dimensión un poco más geopolítica a
el desarrollo de China, de Camboya, no es solo producción de indumentaria, también son las implicancias geopolíticas que puede tener, o cómo es que puede constituirse en una arena de disputa política entre China y Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, no quiero acaparar más la palabra, así que cedo a mi colega Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante, la verdad, Alejandro. Si no, alguien se había dejado abierto el micro, así que lo cerré, no pasa nada. Ahora, bueno, Mariano, ¿estás? Perfecto. Son la ¿Qué palabra. tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo, gracias por este espacio, ustedes también. Desgraciadamente he tenido problemas con mi computadora. Yo tenía un hermoso PowerPoint para mostrarles a ustedes, pero no he podido pasarlo a la tablet. Estoy con la tablet, así que si se me llega a cortar o algo, les pido mil disculpas. Desde luego yo les voy a hablar sobre Indonesia, que es el país que estoy estudiando, y esto que les voy a comentar surge de una propuesta que me hizo Juan Manuel Arán de Reporte Asia. Él había escrito un artículo sobre las baterías de níquel y el futuro de las baterías de níquel, y me pidió que escribiera sobre la cuestión política en torno a este tema de las baterías. Pero antes de arrancar, quisiera que hagan un pequeño ejercicio mental. No sé si se me está escuchando bien, ¿no? Sí, perfecto. Piensen en lo que ocurrió en Bolivia a fines del año pasado, con este quiebre institucional que hubo. Hubo bastante opinión pública, bastantes analistas sugirieron que detrás de todo esto, suena un poco conspiranoico, pero detrás de todo esto estaría la cuestión de los intentos del gobierno de Evo Morales de producir baterías, en este caso de litio, en el interior del país, y sus medidas proteccionistas. Pienso que no es el móvil real de por qué ocurrió este quiebre institucional, pero está la idea instalada de que los países subdesarrollados no deberían tomar medidas proteccionistas en este sentido. Bueno, para 2023, Indonesia va a prohibir la exportación de níquel en bruto, así de una. La medida solamente va a poder permitir exportar níquel refinado, y para esto hay que obtener un permiso del gobierno, que se va a obtener mediante el cumplimiento de plazos de obra de las fundidoras, las refinerías en donde se va a refinar este material. Obviamente la idea es fomentar la mano de obra local y, bueno, obviamente con todos esos beneficios. Pero no se queda ahí. Por ejemplo, 4 compañías mineras estatales se asociaron y crearon la Compañía Indonesia de Baterías, con la intención de crear en un futuro las baterías de níquel, de este material tan estratégico. La idea es no quedarse solamente en la mano estatal, sino fomentar la producción, la inversión extranjera. Algo más o menos así como: yo voy a tener la fábrica, si querés venir, sacar rédito de esto, y por sobre todo traer el know-how de la producción de baterías. Por ahora, por ejemplo, la coreana LG ya firmó un contrato de compromiso de inversión y todo eso. Desde luego que las grandes mineras, entre ellas la brasilera Vale, y una china, pegaron el grito en el cielo. Si se lo ponen a pensar, Indonesia tiene, según la agencia estadounidense de encuestas geológicas que hace todo el relevamiento sobre este tema de minería, Indonesia tiene la mayor reserva del mundo de níquel, la mayor reserva del mundo. Entre 2019 y 2020, de hecho durante esos 2 años, produjo 700.000 toneladas de níquel, alrededor del 30% de la producción mundial de níquel. Le sigue Filipinas detrás. De hecho, parece como algo contradictorio, ¿no? Que se formen este tipo de medidas proteccionistas, porque al mismo tiempo Indonesia firma tratados de libre comercio. Además de integrar la ASEAN, forma con Australia el Acuerdo de Asociación Económica Integral. Y de hecho también forma parte de este nuevo acuerdo, super, hiper, mega acuerdo del RCP, que es la Asociación Integral Regional, en la cual tengo entendido que la novedad sería que India finalmente no va a entrar. Pero es como: tomo medidas proteccionistas y al mismo tiempo firmo el Tratado de Libre Acuerdo. Por eso bastantes analistas, sobre todo australianos,
consideran bueno, que Indonesia no encuentra el rumbo, que está perdido, culpan al populismo, que es muy característico del sistema político de Indonesia, pero tiene una lógica todo esto. No es una deriva así, no sé qué es lo que quiero. Hay una lógica, y es el proteccionismo de un material estratégico, puntual, sobre todo por el tipo de economía que se viene. En 2009, la gestión inmediatamente anterior al actual gobierno, que es el de Jokowi, el que entonces era Susilo Yudhoyono, no sé si lo pronuncié bien, en 2009, que en aquel momento estaba cumpliendo su segundo mandato, promulgó lo que se llamó la Ley de Minería. En esta ley lo que hacían era aumentar el pago de regalías. Esperen que voy a silenciar el celular que me está distrayendo. Ahí va. Aumentar el pago de regalías. Perdón, mil disculpas. Exigía el aumento de la mano de obra para poder exportar los minerales. Claramente lo que estaba tratando de hacer era desalentar la exportación del mineral en bruto, ¿no? Para fomentar la mano de obra local. El mandato que le siguió Jokowi, lo que hizo fue finalmente endurecer las medidas. Es más, ya durante la campaña electoral venía anunciando que había que endurecer las medidas proteccionistas y directamente prohibir la exportación de níquel, bauxita en bruto, y a eso se le sumó también un aumento del impuesto de las exportaciones del cobre. Y un pequeño dato de color: en la región de Papua Occidental, que pertenece a Indonesia, está una de las minas de cobre más grandes del mundo, básicamente. O sea, es pura minería Indonesia. Entonces lo que vemos es que hay una continuidad de política proteccionista de larga data. No es nada nuevo ni nada paranoico de parte de esta población. Ahora, probablemente ustedes se pregunten, bueno, ¿y qué hay de la oposición? O sea, ya este gobierno ya tomó esa medida. ¿Dónde está el Milei indonesio gritando que no a las intervenciones y sobre todo no a la intervención estatal, como se vio con estas 4 compañías estatales metiendo la mano en el mercado? Bueno, el partido de Jokowi, que es el Partido Democracia Indonesia, es el más numeroso. El segundo que le sigue es el Gerindra, que lo está dirigiendo Prabowo Subianto, quien fue el que le disputó el mandato también en 2014. Este diputado en 2014, cuando Jokowi sugería que había que endurecer las medidas proteccionistas, había dicho más levemente sobre que una medida proteccionista tan dura no sería conveniente. Probablemente se hizo eco de las críticas del sector privado. Sin embargo, ahora apoya abiertamente estas medidas. Es más, Subianto es más bien bastante proteccionista y bastante nacionalista en ese sentido. Y su partido es el desprendimiento del tercer partido más grande del sistema político indonesio, que es el Golkar, que es el heredero del partido que gobernó Indonesia durante toda la dictadura de Suharto. Este partido también apoya la medida. O sea, los 3 partidos más grandes apoyan las medidas proteccionistas. Y un pequeño dato de color, no los quiero marear con esto, es que de estos 2 partidos también integran la cartera ministerial. Sin ir más lejos, Prabowo Subianto es ministro de Defensa del gobierno de Jokowi. Esto es como que ahora Alberto Fernández la ponga a Patricia Bullrich de ministra de Seguridad. Una cosa media rara, pero en Indonesia tiene su lógica. Por lo tanto, podemos decir que el gobierno tiene holgura o tiene la capacidad de poder llevar a cabo este tipo de medidas proteccionistas sin tanto conflicto interno político. Ahora, ¿cuáles son los factores o elementos que el sector privado decía que, bueno, no van a permitir que llegue la inversión extranjera? O por lo menos eso es lo que solían decir en 2014. Bueno, son 2 puntos. La burocracia extrema del Estado y la corrupción. Esos 2 puntos que hacen naufragar varios proyectos, hicieron naufragar varios proyectos privados. Sobre la cuestión de la burocracia estatal, y esto fue noticia, y probablemente se hayan enterado de este tipo de cosas por las noticias internacionales, se aprobó a fines del 2020 lo que se llamó la Ley Ómnibus. Esta ley lo que mostraba, lo que impartía era la flexibilización laboral
y la reducción de la burocracia, y además la simplificación de los trámites para la compra de tierras por parte de empresas extranjeras. O sea, les preparan el terreno para que estas empresas extranjeras puedan venir a invertir y poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Desde luego, este tipo de ley, como toda ley que conlleva la flexibilización laboral, fue muy resistida en la calle, no tanto por los partidos políticos, pero sí por sectores estudiantiles, por sectores trabajadores. Aún así se aprobó y con bastante apoyo de los demás partidos. En cuanto a la corrupción, bueno, ahí es una gran deuda que tiene Indonesia. Si bien la lucha contra la corrupción fue como el caballito de batalla de Jokowi en su plataforma para el 2014, hoy en día ahora es noticia, y lo pueden ver en los portales de noticias indonesios, un conflicto que se está teniendo nada más y nada menos que con la oficina anticorrupción que tienen allá, que es la Comisión de Erradicación de la Corrupción, que es o era un ente autónomo con bastante prestigio, hay que decirlo, y sin embargo en estos últimos, no sé si arrancó en este año esta medida, Jokowi lo que hizo fue modificar la carta orgánica y este ente autónomo pasó a ser dependencia del Poder Ejecutivo. Esto trajo bastante conflicto, también fue bastante resistido en la calle, pero sin embargo está viento en popa y pasó, y de hecho hasta inclusive hubo desplazamientos y despidos de parte de los empleados de esta comisión. Así que por el lado de la corrupción vemos que no están prosperando. De hecho hubo un escándalo a fines del año pasado que hizo que Jokowi tenga que despedir a parte de su gabinete por escándalos de corrupción. Pero nos queda la pregunta, ¿funcionará esta política? ¿Será Indonesia productora de baterías en esta economía que se viene, de autos eléctricos, todo eléctrico? ¿Lo conseguirá? ¿Llegarán las inversiones extranjeras? Bueno, no lo sabemos. De momento, hasta ahora, el único que se benefició con todo esto es justamente otro país, Filipinas, Duterte. Como empezó a reducirse la producción de la exportación de níquel en bruto, el segundo país productor de níquel es Filipinas, bueno, acaparó todo ese mercado y aumentó sus ingresos. Y eso hizo, sobre todo, que Duterte se acercara bastante a China durante ese tiempo, en esa relación media tóxica que tiene Duterte con los chinos, que va y que viene. Pero, por lo menos, por la cuestión política o las cuestiones de los partidos, la política no fracasaría. Veremos si consiguen, si el tema de la corrupción no llega a boicotearlo, y si la presión internacional, sobre todo del resto de las mineras o el sector privado, tampoco lo boicotea. Por lo visto, se está viendo que hay como un acompañamiento de empresas de la región que están interesadas en la adquisición de baterías de fabricación en Indonesia, y de hecho la producción en conjunto de este tipo de producto. Pero bueno, nos lo dirá el tiempo. En 2023 veremos, pero la cuestión es, sí, hay países que son subdesarrollados y que pueden llevar a cabo estas medidas proteccionistas. Si la élite política lo desea, lo puede hacer. Veremos si no estoy equivocado. No sé si quieren alguna pregunta. Lamento no haber podido mostrarles el PowerPoint, que habría sido más lindo, pero no se pudo. Lo siento. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Mariano. La verdad que en general a todos los expositores un paneo muy interesante. La verdad que yo tengo varias preguntas, pero me gustaría primero dar el turno y la voz a todos los participantes. Si no, arranco yo para romper el hielo. No sé si hay alguna... Creo que todo el mundo se puede desmutear o no sé si quieren pedir a alguien lanzarse a hacer preguntas desmuteándose. Bueno, pues bueno, arranco yo porque yo tenía una pregunta para cada uno de los exponentes, que me gustaría reiterar que muchas gracias, la verdad, por haber aceptado esta pequeña tarde de coloquio y charlando un poco, son temas muy interesantes. Yo le quería preguntar primero a Max, ¿no? A mí me recordó esta cuestión, ¿no? del 5G y la implantación de industria o de
ciertas inversiones chinas, ¿no? Yo recuerdo un debate casi tradicional, ¿no? de la implantación de las empresas estadounidenses en la década de los 20, por ejemplo, en Argentina, y cómo esa implantación de esas empresas, ¿no? Atraídas por un cambio que les beneficiaba para ahorrarse fletes, generó una pequeña base que ya venía antes, desde la Primera Guerra Mundial, pero ya ayudó a generar una base de una pequeña industrialización que en los 30 tomará parte de esta transferencia de tecnología, si podemos llamarlo así, para ese desarrollo en los 30, ¿no? Que después, bueno, la sustitución de importaciones. Entonces, me gustaría preguntar a Max hasta qué punto, obviamente comparar es complejo y en un momento también lo comparaste, ¿no? La cuestión del rol chino, pero me parece interesante pensar hasta qué punto estas empresas pueden dejar o pueden ser una experiencia que a un futuro pueda servir como una transferencia de tecnología, sí o no. Dejo ahí picando la pregunta. Después me gustaría hacer otra a Alejandro sobre el tema de Camboya. La verdad que muy interesante, desconocía mucho, capaz por mi formación de historiador conozco más, otros años posteriores, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? El futuro próximo, la cuestión de mirarse un poco a la cuestión regional, y yo me planteaba, ¿no? ¿Hasta qué punto los viejos rencores y toda la historia compartida con Vietnam pueden llegar a ser un condicionante de la política interna en este tema, ¿no? De la cuestión de la economía, ¿no? Y especialmente incluso competir, ¿no? Porque en un momento citaste el Doi Moi, ¿no? La política de apertura de Vietnam, y me parece que pueden llegar a competir en los mismos puntos, ¿no? No sé. Bueno, ahí dejo también la pregunta. Y finalmente, Mariano, ¿no? El tema de Indonesia, también muy interesante, un país que muchas veces uno se olvida, pero es central en cuanto a políticas y economía del sudeste asiático. Y yo pensaba, ¿no? Lo que me comentabas, no, hasta qué punto, ¿no? El pensamiento, yo pensaba ese pragmatismo, ¿no? Ese pragmatismo que explicabas en la política, yo preguntaba hasta qué punto es también fruto del acuerdo ideológico interno, en el sentido de, por ejemplo, la Pancasila, ¿no? Los 5 principios de Indonesia, ¿no? Que sobre ellos, bueno, hay todo un desarrollo filosófico, político, populista, y que creo que a lo mejor también puede ayudar, ¿no? A explicar esas vertebraciones raras que vos comentabas, ¿no? En la política, no sé. Comento eso, no sé vos qué tenés que decir, capaz que es una impresión que me da, pero la verdad que muy interesante, ¿no? No sé si queréis responder estas preguntas. Si te parece, Rubén, vamos en el orden en que lo hiciste, así tampoco se pierde. Perfecto. Bueno, a ver, tema transferencia de tecnología, qué tema complejo. La verdad que no es mi área de expertise, el área de SIT, así que eso hay una advertencia, pero en líneas generales, lo que sí es mi área de expertise, el tema de la política exterior china, en particular en nuestra región, y con todo lo que eso implica, porque política exterior china, nosotros en Occidente, en nuestros países, pensamos en la diplomacia simplemente. Allá eso implica también cuál es el plan que se delinea para estas empresas grandes, empresas privadas, estos conglomerados. Entre los cuales, digamos, no son completamente libres de poder actuar. Tienen que actuar de acuerdo a las necesidades del Estado. Por eso es un Estado que aún sigue siendo comunista, y por eso es socialismo con características chinas que tanto pregona el partido. Eso implica que estas empresas van a encontrar, no quita que estas empresas sean capitalistas, ¿no? Tengan el rol de una burocracia interna que busque maximizar la cantidad de beneficios económicos, etc. Pero estas dos son las dos intenciones que tienen las empresas chinas, y por las cuales muchas veces no se aventuran a hacer grandes inversiones en países en los cuales no tienen seguridad jurídica y en los cuales no son prioritarios para el Estado. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hoy en día, la situación del sudeste asiático, en el cual China tiene intereses muy reales, porque es su patio trasero y porque además es algo que está en disputa con Estados Unidos, a lo que es América Latina, que somos literalmente las antípodas de China. Entonces, si bien en un inicio China se mostró como una alternativa a
generalmente nuestros prestamistas, que son Estados Unidos y la Unión Europea, a partir de, bueno, los organismos del Club de París y el Fondo Monetario, por ejemplo, o de las empresas que hacen, las empresas de estas regiones del norte global, que son las que generalmente invierten y nos hacen este tipo de transferencias, la verdad que hoy día ha dejado de serlo. Primero porque, bueno, vieron que les salió mal el experimento político y hoy tienen pocos aliados a nivel regional en cuestiones políticas. En cuestiones económicas, la relación es otra y existe. Es más, Brasil ahora tiene relaciones estratégicas con el tema lo mencioné, de la cuestión sanitaria, o sea, de la transferencia de tecnología farmacéutica, y también tienen, ahora están probando en San Pablo, y creo que en algunas ciudades más, en forma piloto, el tema del 5G. A ver, eso no implica que luego esto vaya por una de las dos vertientes que mencioné de tipos de inversiones. Si va a ser una inversión extranjera directa, es decir, si van a encontrar un partner local con el cual puedan comprar parte de esa empresa o hacer un conglomerado ad hoc y que a partir de eso puedan implementar esta tecnología, o si en todo caso van a poder poner el dinero en forma de infraestructura, es decir, eso generalmente se administraba. China le presta al Estado argentino, el Estado argentino construye las antenas de 5G, por ejemplo, pero esa construcción la lleva a cabo Huawei. Esa es la ruta por la cual se lleva a cabo el tema de inversión en infraestructura. Yo a la segunda opción hoy en día la veo muy complicada. La veo muy complicada porque China nos está prestando mucho dinero, los estados, primero, estamos súper endeudados, no solamente Argentina, el resto de la región está súper endeudado. No estamos en situación de hacer eso, aún para cuestiones clave, como lo que es el tema de la tecnología. Y además porque lleva muchos años, ¿no? Toda esta vuelta de hacer préstamos a varios años, con tasas que muchas veces son usurarias, que después generan problemas políticos. China ha dejado de prestarnos. Eso es algo que también es clave. Yo creo que podría ir más por el lado de hacer inversión extranjera directa y hacer partnerships, en los cuales quizás no tenga la mayoría, pero sí que pueda hacerse de socios locales. Yo creo que no en todos los países eso va a ser posible. En algunos países, porque Uruguay también ya está pensando en implementar 5G. Obviamente Uruguay no tiene la capacidad para poder hacer ese tipo, y quizás Huawei ahí sí tenga un monopolio. Yo creo que Argentina tiene la capacidad para ofrecer partners locales. Ya tenemos 10 unicornios, somos un país que en tecnología tiene la delantera. Justamente por eso no hemos construido Atucha 3 y 4, porque no necesitamos, y además la tecnología nuclear que nos quieren vender los chinos es inferior a la que nosotros hemos desarrollado. Somos un Estado que viene con una tradición de producción de ciencia y técnica bastante grande. Nuestro CONICET es un ejemplo de eso. Yo creo que puede solventarse en algún momento la idea esta de hacer acuerdos y de transferencia, y no solamente con Huawei. Nosotros ya tuvimos acá las pruebas piloto de Sony Ericsson, de Nokia, y Telecom está implementando en Puerto Madero 5G. Son empresas europeas. Yo creo que la riqueza de eso estaría en volver a una política en la cual podamos establecer relaciones con todas las empresas del mundo, tanto asiáticas y como occidentales, que están desarrollando tecnología, comparar ese tipo de tecnologías y poder hacer estos desarrollos y que no dependan de una sola. Vos mencionabas el tema de la infraestructura inglesa, y bueno, la verdad que ahí, al monopolizar un solo actor, la verdad que fue muy complejo poder salir de esa dependencia, de la dependencia económica frente a un solo actor que esté invirtiendo en nuestro país. Lo mejor sería poder diversificar eso, y en ese sentido yo creo que hasta ahora, con la cantidad de empresas que están haciendo pruebas en Argentina, eso es algo bueno. Huawei podría y debería sumarse a eso. Y yo creo que a largo plazo, a medida que la economía argentina vaya mejorando, o por lo menos estabilizándose, van a estar las condiciones dadas para que los chinos también puedan ver esto como atractivo, y no solamente como un atractivo político, sino un atractivo económico. Bueno, paso a responder tu pregunta. Pensaba en lo que decía Max, y creo que podría hacerse una distinción entre los vínculos políticos y los vínculos económicos entre Camboya y Vietnam. No conozco en profundidad la relación, pero sí sabemos, bueno, los vínculos políticos entre Camboya y Vietnam históricamente son de rivalidad. Esto no es reciente, se remonta a siglos de la historia medieval y hasta antigua de estos países, cuando era, bueno, el Imperio Khmer y Annam y Siam como estos dos
reinos que encapsulaban al Imperio Khmer y terminaron consumiéndolo. Hay una cuestión en la construcción de la identidad nacional de estos países, sobre todo de Camboya, en oposición a Vietnam. Y por lo que puede verse en las discusiones políticas, por ejemplo, en las campañas electorales, cuando, bueno, cuando eran más competitivas y más genuinas las elecciones en Camboya, el discurso anti-vietnamita salta y bastante, incluso en candidatos que acá para la comunidad internacional son adalides de la democracia en Camboya, en la lucha por la democracia en Camboya, como Sam Rainsy. Bueno, uno descubre que tiene a veces tintes de un nacionalismo belicoso hacia los vietnamitas, sobre todo cuando se va a zonas rurales a hacer campaña. Lo que te puedo decir sobre la relación económica con Vietnam es que hay más complementariedad de lo que uno creería, teniendo en cuenta la animosidad política. A ver, son economías distintas. La de Vietnam es mucho más desarrollada y diversificada que la de Camboya. Tiene, por ejemplo, tecnología de punta. Camboya tiene apenas, si está intentando entrar en eso, tiene problemas de falta de capital humano y de infraestructura, que es un legado, bueno, de las décadas y décadas de conflicto. Pero hay complementariedad en el intercambio, sobre todo en producción de materias primas, y también, por ejemplo, no solo en el intercambio de bienes, sino también de factor productivo. Todos los años tenés decenas y decenas de miles de camboyanos que estacionalmente cruzan la frontera, ya sea o para Tailandia o para Vietnam, para trabajar en las ciudades, en las fábricas de esos países. Así que además tenés el marco regional de la ASEAN, que, por ejemplo, incentiva la complementariedad en la infraestructura de la región. Así que a pesar de la animosidad verbal, yo con mi limitado conocimiento sobre las relaciones económicas entre Camboya y Vietnam, te diría, bueno, hay más complementariedad de la que uno piensa. Y sobre todo, bueno, lo que mencionaba hace un rato, no solo el capital humano y su circulación, el capital concreto, la circulación tanto de, bueno, la inversión extranjera directa de Vietnam a Camboya es muy importante. Muchas de las fábricas son propiedad de vietnamitas o de pools de inversión en los que hay vietnamitas, o la materia prima en esa misma producción viene de Vietnam. Así que yo en general pienso en cierta complementariedad. Sí, es cierto que el Pancachila, y de hecho la sociedad indonesia tiene una impronta bastante nacionalista. Si nos ponemos a analizar los resultados electorales, podríamos ver que más del 60% de la población votó a los tres partidos, que los tres partidos tienen un discurso proteccionista y nacionalista. Sin embargo, bien dijiste que son pragmáticos. Serán nacionalistas, pero eso no les impide firmar tratados de libre comercio. Entonces vemos que hay un proteccionismo en algunas cosas, en algunas áreas. Y no es de extrañar que esas áreas sean la minería. Yo creo que uno de los detalles que no se nos tiene que escapar, y no, creo que no lo he mencionado, que es que un común denominador que tienen varios de las dirigencias políticas en Indonesia, por ejemplo, Susilo, el expresidente, Prabowo Subianto, el que casi es presidente porque casi gana las elecciones y que ahora es ministro de Defensa, y varios de la cartera ministerial de Indonesia, son exmilitares, son militares. Y esa impronta militar conlleva esa cosa de que hay ciertos elementos o ciertos recursos estratégicos que no se tienen que tocar. Muy diferente a la Argentina, ¿no? Que teníamos a la Armada que en la época del gobierno de Perón le dijo renuncia o te bombardeo una refinería de YPF. Pero en el caso de Indonesia, los militares tienen una impronta desarrollista, y creo que pasa más por ese lado. Pero sí, es cierto, la cultura indonesia en sí tiene esa cosa de protección, y que tiene como consecuencia, por ejemplo, el que no puedan prosperar ciertos avances sociales, porque se consideran extranjeros. Por ejemplo, la cuestión del matrimonio igualitario y otras cosas más, son considerados factores externos y extranjerizantes, y hay una gran resistencia a esos. Y es
parte de la sociedad. Así que sí, algo de eso hay, tenías razón. Muchas gracias. Julieta, si quieres charlar, una preguntita. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy, muy linda la charla de los expositores. Mi pregunta primero y principal, una es para Max. Con esto de que China ingresa al Acuerdo de París y fue uno de los primeros países en el mundo que promulgó la ley de economía circular, cómo está generando su proceso de reconversión industrial, porque bueno, China es uno de los países más contaminantes del mundo. Quiero saber cómo va ese proceso. Hay algunas notas en Project Manager y Joseph Knight suele escribir bastante sobre eso, así que no sé si tiene algo para decir. Y con respecto a Indonesia, ¿cómo va a ser para reconvertir su industria textil en este proceso de que la economía, o sea, la industria de fast fashion ya no es tan importante a nivel mundial, si bien deja un saldo de PIB bastante grande en ese país? Quiero saber cómo va a ser este proceso de reconversión, porque bueno, el país va en otras vías. Bien. Hola Julieta, gracias por la pregunta. Es curioso, bueno, sí, es cierto, China se puso a la vanguardia del mundo, junto en ese momento también con lo que era el G7, digamos, hubo un acuerdo entre las potencias sobre el tema del cambio climático, que en realidad hoy en día sigue existiendo. Al asumir Joe Biden de vuelta, es algo que está en agenda, digamos, y que China lo tiene muy en particular. Sin embargo, otra vez, todo está supeditado a las necesidades de, principalmente el partido, ¿no? El partido que se considera a sí mismo como representante de la sociedad. En ese sentido, China lo que está más preocupada hoy en día, más de que cuáles son la cantidad de sus emisiones, está más preocupada con, por ejemplo, cómo va a ser para que esta caída que tiene en la tasa de crecimiento económico se detenga, digamos, porque China sigue creciendo, pero cada año crece menos, entonces es algo que preocupa. ¿Cómo va a ser para poder incorporar a las nuevas terceras edades, que cada vez son más y que estamos hablando de cientos de millones de personas que luego que van a ser sujetos pasivos en la sociedad en términos económicos y que va a haber que de alguna manera no solamente cuidarlos, sino también darles algo para que hagan y en la misma medida cómo hacer para que la tasa de natalidad deje de ser negativa como pasó este año, digamos, vuelva a ser positiva. Entre esas cosas, política, te digo. Entonces, cuando uno analiza, mejor dicho, cómo piensa el Politburó, digamos, la cúspide del partido, que es quien hace todos estos lineamientos económicos, hay prioridades que tienen que ver más siempre con lo interno, y luego vamos con lo externo. Entonces, China es muy consciente de que necesita bajar sus niveles de emisión, pero no va a sacrificar su economía por eso. Entonces, en esa medida se reconvierte las industrias que tiene que pueden ser reconvertidas. Por ejemplo, todo lo que está en la costa, en la parte oriental del país, es la zona más, que la primera en la cual llegó a la reforma de apertura, y la que está más desarrollada. Esas industrias pueden ir reconvirtiéndose, o por lo menos la electricidad que utilizan para que esas industrias funcionen. Entonces, la construcción de centrales nucleares, la construcción de energía hidroeléctrica, ya no más es el centro, el uso de los paneles solares cerca del desierto de Gobi, son cuestiones que están en la agenda, pero al mismo tiempo hoy en día China tiene un problema muy grande, que es que no es que se dio cuenta, sino que le está llegando por cuestiones históricas. Su occidente está muy, pero muy atrasado. El Tíbet y Xinjiang están muy atrasados en términos económicos y hay que industrializarlos. Y hasta el día de hoy se sigue industrializando con materia pesada. Entonces, en el Tíbet hay una contaminación ambiental fenomenal. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es volando a la mitad de la meseta para poder sacar los minerales que necesitan, no solamente para mantener la industria andando, sino además para poder aumentar, digamos, su autonomía en términos de recursos estratégicos, que es lo que venía hablando Mariano. Entonces, pasa eso, en Xinjiang pasa algo muy parecido, hay muchas nuevas empresas que necesitan energía, y esa energía no llega tan pronto como si, por ejemplo, el carbón, que en China sigue siendo moneda corriente.
Entonces, yo lo que veo es a futuro una priorización de la industrialización rápida de las partes más postergadas. Una vez que eso se logre, que no creo que falte mucho, estamos hablando de 2030, 2040, China ya va a comenzar quizás con un plan mucho más sistemático para reducir sus emisiones, porque además hay otra cuestión que ellos hoy en día están tacleando, pero solamente de manera muy puntual, que es el tema de la polución, de la polución urbana. Entonces, en Beijing hoy en día hay días que no se puede respirar sin un barbijo. No por pandemia, sino que esto es anterior, es por la propia polución del aire. Esas cosas tienen que ver también con la calidad de vida y importan mucho. Hoy en día lo que se hacen es, por ejemplo, se ha desarrollado tecnología para poder limpiar el aire y demás, lo ideal sería que eso no se emitiera en el inicio. Y bueno, se está pensando en poder hacer eso, no es la realidad de hoy en día. Y al mismo tiempo, y con esto cierro un poco la idea, China lo que hace además es exportar gran parte de su emisión. A través de esta iniciativa, lo que ha hecho China es ofrecer energía barata, que hoy en día la energía barata es producida por carbón, principalmente, o por gas natural. Entonces, esa emisión quizás tampoco uno no la ve, en China no ve que sigue creciendo, está estancada, pero sin embargo, las nuevas plantas eléctricas en Pakistán, en Myanmar, en África, todas tienen que ver con esta tecnología que es bastante sucia, pero que China hasta el día de hoy sigue construyendo plantas de carbón para poder alimentar esta parte de sus cuestiones estratégicas internas y en la iniciativa de forma externa. Hola, sí. Mira, yo sobre la industria textil en Indonesia desconozco bastante, pero te puedo mencionar los siguientes elementos. Con esta cuestión del COVID, el gobierno consiguió bastante apoyo, o por lo menos el sustento para poder promulgar esta resistida ley de flexibilización laboral. Y con esta ley, la excusa o uno de los caballitos de batalla para esta ley es justamente que pueden reconvertir y pueden resucitar la economía del país. Están en proceso de transformar y retransformar la economía. De hecho, inclusive están tratando de impulsar aún más el desarrollo de la industria naval con esta política del mar que también fue un caballito de batalla de Jokowi. Pero se supone que ellos con esta nueva ley se escudan de que podrían retransformar o reconvertir la economía, ¿no? Entonces, si pasó de moda o hay algún problema con la industria textil, podrían tranquilamente mudarlo y traer nuevas inversiones y retransformarse. Pero sobre la industria textil puntualmente, te la debo, te la puedo averiguar, pero lo desconozco. Bueno, creo que hasta aquí estábamos con las preguntas. La verdad que ya estamos sobre la hora. Así que, bueno, muchas gracias a todos los expositores, también a todos los participantes. Desde ya, muchas gracias por esto de parte del Observatorio de Economía Política Internacional en concreto, pero en general de todo el CEPI. La verdad que nos enorgullece poder hacer estos pequeños formatos de jornadas, de charlas, un poco para intercambiar puntos entre compañeros que nos interesa la misma preocupación por lo internacional, y la verdad que es un placer haber estado con ustedes esta tarde y haber un poco refrescado un poco todo este conocimiento y haber podido ampliar también el conocimiento que uno tiene también sobre estas áreas que están ahí. Es importantísimo para nosotros ser conscientes de ello, y la verdad que desde su punto profesional, la verdad que ha sido un gustazo y una profundidad que la verdad envidiable, ¿eh? Y desde ya muchas gracias. Muchas Gracias a gracias ustedes. a ustedes, principalmente a vos, Rubén, por haber moderado. Y bueno, en nombre del GESAL, del cual somos parte aquí con Mariano y Alejandro, también estamos muy contentos de poder participar de este tipo de iniciativas y de poder, bueno, compartir un poco también lo que hacemos a nivel grupal. Una de estas cosas, y yo creo que van a poder encontrar mucha más información sobre los temas que hemos charlado, es en nuestra revista Hacia América Latina, la cual dejo el link aquí en el chat. Así que cuando pueden pasarse por ahí. Ya tenemos 10 números, 84 artículos publicados, así que tienen para leer. Y bueno, esperamos poder ser parte también de nuevas iniciativas que hace el CEPI, que siempre son tan interesantes. Un placer, de verdad, ¿eh? Damos por finalizado la primera jornada.